en las condiciones de competitividad y producción. Porque en el momento que hablamos de libre comercio, ¿por qué decimos nosotros que es desigual y es una mentira? Porque cuando el gobierno, los grandes medios de comunicación hablan de que el libre comercio crea grandes fuentes de trabajo, empleo y todo lo demás, nosotros creemos que no es así, es una gran mentira, porque destruye toda la economía familiar campesina dentro de nuestros territorios, eliminando puestos de trabajo en nuestros pueblos. Entonces, por eso estamos diciendo que es una mentira los grandes acuerdos comerciales. Esa parte, ahí. Ya, la otra. Ya, más mundo en el Ecuador o más Ecuador en el mundo. En ese sentido, nosotros como grupo hemos analizado que queremos más Ecuador en el mundo, porque ese es el camino al desarrollo sostenible, genera empleos dignos y mejora la calidad de vida, en el sentido de que nosotros como Ecuador vamos a exportar. Entonces, ese es el enfoque que debería tener el gobierno, porque eso va a generar más puestos de empleo. Pues si hablamos desde la perspectiva de la agricultura familiar campesina, pues el autoempleo va a ser desarrollado más ampliamente. Además, eso produciría que no perdamos nuestras semillas, nuestra agricultura, nuestra soberanía alimentaria. Entonces, eso nos permite generar un Ecuador con desarrollo sostenible y con empleos dignos, que además el tema de la producción de la agricultura familiar campesina, pues formaría el desarrollo con mejores ingresos para el Ecuador. Sería como lo que podemos. ¿Algo más? Eso. Un aplauso a los compañeros. ¿El grupo viene? Sí. Listo. Bueno, nosotros somos el grupo 3, nosotros somos campesinos luchadores, porque es mentira el comercio. Nosotros tenemos la opinión de que es mentira porque tenemos barreras y restricciones y no podemos competir con otros países. Por ejemplo, al lado de Perú, nosotros desarrollamos el maíz acá. Imagínense si exportamos, traen maíz de Perú, nos lo traen a un bajo costo, a 8, 9 dólares, mientras tanto acá nuestros límites y los insumos están caros. Por eso es el libre de comercio es mentira. Y el compañero le va a decir algo más. También, compañeros, quería algo más en este tema. Lo que pasa es que nosotros en nuestro país, tanto por la moneda que es el dólar, entonces de nuestros vecinos países, tanto Perú, Colombia y los otros países, en esto que se diga el libre comercio van a comenzar a venir con muchísima cantidad. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro país lo que es químicos, lo que es insumos, todo eso subió demasiadísimo. Entonces nosotros no vamos a poder tener competencia. Nuestros vecinos países siembran mucho más que nosotros, con más tecnología que nosotros. Los países les sale más barato y vender más barato aquí en nuestro país y llevarse la moneda que aquí tiene es el dólar. Eso por una parte. En esto que dice más mundo en el Ecuador y menos de Ecuador en el mundo, es algo clarito que se está diciendo aquí viendo esta palabra. ¿Por qué? Porque más de otros países van a venir acá, a nuestro país, que nosotros podamos de aquí. ¿Cómo podemos hacer competencia con los vecinos países cuando la moneda de ellos es inferior a la nuestra, compañeros? Eso es lo que nosotros vamos a exponer en el grupo número 3. Muchísimas gracias. La pregunta debería ser, Ya, ahí mismo puede dejarle. Está bonito. O le ponen en el centro. Ya. Muy buenas tardes con todos y todas.
nosotros somos el grupo Luchadores del Pueblo. Con respecto a la pregunta, pues nosotros hemos respondido. Dice, ¿por qué el libre comercio es mentira? En realidad, todos conocemos, Ecuador exporta flores, exporta banano, exporta camarón, atún, pero realmente nosotros como campesinos, como indígenas, no tenemos esa posibilidad, sino más bien esto es para las grandes empresas, para los grandes empresarios. En ese sentido, creo que los pequeños no podemos competir. Por eso, para nosotros prácticamente es una mentira el libre comercio. Les pongo también un ejemplo. Por eso, por ejemplo, en este momento, en el campo, la leche está costando 25, 30, en el mejor de los casos, hasta 35 centavos. Realmente con eso es muy difícil poder sustentar la vida en el campo. Entonces, ahí, por ejemplo, viene la leche de otros países y eso debería controlar el gobierno. Eso con respecto a la primera pregunta. Y con lo otro, pues, la propuesta del presidente Lasso es más mundo en el Ecuador o más Ecuador en el mundo. Nosotros decimos que sería que el mundo, o sea, más mundo está en el Ecuador, porque quizás con todas las políticas que está aplicando, realmente no está beneficiando a los sectores más empobrecidos, a las organizaciones y sobre todo al campo, ¿no? Y como ustedes saben, pues con esto se está generando mayor pobreza con la aplicación de estas políticas neoliberales. Así que nuestra conclusión es de que más mundo en el Ecuador, ¿no? Eso es la realidad que estamos viviendo. Gracias, ese es el trabajo del grupo número 5. El grupo 1, que pase. ¿Cómo? Fabián. Ahora tenemos la explicación, la profundización de del compañero Rubén Flores. Ah, no, previo la presentación de los compañeros del grupo 1, que creo que faltaba. Veamos. Grupo 1 van a hacer su presentación. Bueno, compañeros, nosotros en el grupo 1, siempre la lucha. La primera pregunta es, ¿por qué el libre comercio es una gran mentira? Hemos puesto aquí porque el TLC favorece el enriquecimiento siempre a las empresas transnacionales de los grupos de poder económicos que están en el país y que esto genera más pobreza y desigualdad económica en nuestro país. Es también lo que va a decir la compañera de la otra pregunta que está en la segunda. Bien. Compañeros, compañeras, y muy buenas tardes primeramente. Bueno, luego un poco hemos actualizado, más claro, no es una pregunta cerrada, sino es una pregunta muy amplia que nos puede hacer ver a diferentes perspectivas de visiones. Porque el tema del más mundo en el Ecuador o más Ecuador al mundo, entonces nos hace pensar, a veces puede ser al revés, ¿no? Pero nosotros creemos que el más mundo en el Ecuador es cuando, las políticas del gobierno está diciendo que venga más mundos. Entonces eso puede ser que sea beneficioso o puede ser no beneficioso. Entonces, pero viendo en qué perspectiva puede generar esa inconveniencia o afectación especialmente porque nosotros somos del campo y somos los pequeños y medianos productores. En este caso, es que hay que conocer porque en el Ecuador generalmente las políticas agrarias, mayor presupuesto del Estado que genera al MAC, generalmente está invertido en lo que exponían los compañeros, decían, en las camaroneras, en bananeras, a esa instancia a los que llegan los más recursos. Pero en este caso a los pequeños, por ejemplo, ya decían
al pequeño maicero, al pequeño arrocero, a los pequeños lecheros, a los pequeños maiceros. No existe realmente una política agraria real. Por lo cual es que para nosotros creemos que Más Mundo en el Ecuador les permite a través de convenios traer cualquier cantidad de producción. Bueno, estamos hablando del tema de la agricultura. Entonces ya dijeron del tema de maíz, tema de leche, o sea, va a invadir el Ecuador. Entonces, esa es la afectación, las consecuencias que vamos a tener nuestros productos de nuestras comunidades, es que si es que viene un producto tan barato para que consume la población general, entonces nuestros productos de pequeños productores no va a tener esa accesibilidad al mercado, no van a consumir, porque la mayoría de la gente va querer consumir lo que es más barato, ¿no? Entonces, eso es lo que no sería factible Más Mundo en el Ecuador. En otro caso, más Ecuador en el mundo, o sea, obviamente, o sea, todos hemos unido, pero lamentablemente las políticas agrarias, todas las cosas que nosotros producimos, está minimizada. No hay una clara inversión hacia los sectores en donde existe estos productos para potencializar, para mecanizar. Entonces, y a veces, porque mecanizar tanto a la tecnología también es que va a permitir de que mayoría de los empleados que se puede ser despedido. Porque al mecanizar tanto también, porque vendrían máquinas, solo producirían máquinas y no necesitaría la mano de obra. Ahí también viene un impacto del desempleo. Eso está pasando en los temas de fábricas, por ejemplo. Yo creo que hay que, sí, o sea, como Ecuador pensaríamos también, o sea, exportar nuevos productos. Pero ahora hemos visto más lo que exporta de Ecuador es más los que siempre han controlado lo que es del tema del poder, por ejemplo, lo que es bananeros, grandes azucareros, grandes camaroneros, o sea, ellos han controlado. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, hemos hablado tanto, por ejemplo, en la sierra, de maíz, de mashua, de mijoco? O sea, ¿por qué será que esos productos, por ejemplo, están minimizados? Y sabiendo ancestralmente y científicamente demostrando que esos productos son mejor en el sistema de nutrición, y otros productos que no nos benefician nada, para los pocos o pequeños grupos empresariales que se benefician, las utilidades se quedan solo ahí. Entonces, el resto de los productos están en el piso, ¿no? O sea, no hay una clara diversidad de potencializar los productos, porque solamente hablas de un tema de papas en la sierra. Antes yo me acuerdo cuando yo era más pequeño, había cualquier cantidad de papas. Creo que me conocía hasta unos 10 variedades yo conocía. Y muchos de esos productos de tubérculos resistían también al fenómenos naturales, a helada, a la sequía. Pero ahora, desde el mismo Estado ha implementado de que no solo consumamos el papa fruit, que solamente se vende en salchipapa. Desde el mismo Estado ya viene con un paquete tecnológico ya, para fumigar, para poner abono, todo viene ya hechito como eso. Entonces, todo hemos dañado hasta misma nuestra conciencia de sembrar, a nuestra misma conciencia de consumir. Entonces, ese también es algo grave que se podría pasar en estos dos temas que hemos un poco profundizando también. Bueno, acá el profesor ha pedido que nos analizamos, esa es la realidad. A lo mejor también agradecerle, también fue también el ministro de MAC. Entonces, él sabe cuáles son las barreras dentro del sistema. No depende de los ministros, porque a veces todo, la incidencia política, el poder es desde la presidencia. Si haces esto, si insertas recursos a las empresas, estás bien. Caso contrario, si te inyectas recursos a los pequeños y medianos, porque allá no ganamos nada de eso. Esa es la realidad que ha pasado con los ministros, y por eso es que casi muchos dicen, no sabes qué, hasta aquí nomás, lo mejor chavos. Entonces, porque cuando queremos topar verdaderamente los grandes beneficios que tienen, queremos quitar algo de eso, o queremos poner impuestos, entonces ahí es el que chilla. Entonces, ahí es el problema, es que
No, pues entonces los pequeños y medianos productores, entonces nos hace ver de que como que no servimos de nada. Pero sabemos, y eso es ya estudios realizados, 70% de la alimentación que consumimos en el Ecuador son los pequeños y medianos productores, que tienen variedad de productos. A más de que han querido invadir, a más de que han querido acabar los productos de esas diversidades, pero aún así los pequeños y medianos productores siguen al pie de la lucha y siguen cada día haciendo de que cada día en el sol, en el lluvia, trabajando para alimentar al pueblo. Listo, compañero. Muy bien. Grupo 4. Sí, falta un grupo. Inmediatamente vamos a terminar para terminar esta parte con el compañero. Luego de la participación del cuarto grupo, el compañero Rubén Flores realizará una explicación adicional y profundización de los temas. Al agua, Pato. Los razones de tiempo apuren. Bueno, somos el grupo número 4, pues nos estamos conociendo como la lucha de los pueblos continúa, semilla, fuerza, resistencia continúa en la comuna. ¿Por qué el libre comercio es una mentira de los pueblos? Ya lo han dicho todos ustedes. Y ya los grandes son los beneficiarios y los pequeños productores somos los más afectados. Por lo tanto, es una mentira que no se puede compartir porque son países neutralizados, además que están acabando en nuestro ecosistema con el forestal y producción monocultivo que solo se produce en países como nuestro país, pitahaya, farsa, flores, camarón, entre otros productos más. Además, respondiendo a la segunda pregunta, ¿cuál de estas propuestas aplica la primera, ¿no? ¿Más mundo en el Ecuador o más Ecuador en el mundo? Habrá más mundo en el Ecuador porque el gobierno está privatizando bienes del Estado a supuestas empresas sobre capital en el extranjero, y más a Ecuador en el mundo por la masiva migración, como sucedió en el año del 99 hasta el 2000. Y el compañero también nos va a dar un resumen para reforzar este grupo. Gracias. Muchas gracias a los jóvenes que se van integrando cada vez más y así más adelante, más temprano que tarde han de ser ellos los primeros y los mejores líderes para poder conducirles. Solamente quiero hacer como alcance, porque ya todos lo han dicho, el tema del libre comercio, hasta dónde es mentira o verdad. Entonces, para señalarles, primero, los productos extranjeros que vendrían acá al Ecuador para invadir nuestro mercado interno, es que esos productos tendrían, no sé, dos características primero. Uno, serían transgénicos, ¿sí? Modificados. Esos productos vendrían acá al Ecuador, ya no podríamos volver a sembrar, sino que solo tendríamos que volver a comprar esos productos. Sí, productos transgénicos, modificados, alterados, como podríamos llamar. Por ejemplo, tomate sería más rojito, más grueso, más bolita, no sé, las papas bonitos, redondos, no sé, pero bien arreglados, ese tipo de producción. Ya, pero transgénico. Y otra sería subsidiada. Es decir, allá si de pronto por la helada, no sé, por algún fenómeno natural, pierde la producción, el Estado te da, no tienes ningún problema. O sea, no pierdes. Y si de pronto vino un producto de afuera, digamos de Estados Unidos, viene acá al Ecuador, nadie compró, no pasa nada. El Estado ya te subsidió, no pasa nada. Pero aquí en cambio, si acabó con la lancha, ¿quién te para bola, como se dice? Nadie. Como se dice, si vino papas de Colombia y acá se invadió el mercado en ese momento. Si estabas vendiendo en 25, 30 dólares, vino papa de Colombia en 10, tienes que terminar vendiendo en 5. ¿Quién te da un centavo de subsidio? Nadie. Ese es el tema. Por tanto, este libre comercio
sería primero un duro golpe a los pequeños y medianos productores en el Ecuador, y segundo, sería la muerte de estos sectores. Por tanto, es gran mentira de este libre comercio. Primero. Segundo, más mundo en el Ecuador y más, ¿cómo es? Más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo. El tema es en beneficio de quién y en perjuicio de quién. Ese es el tema. Primero, entonces, claro, más Ecuador en el mundo. Ah, pero más exportadores. Por ejemplo, la bananera. Te compras a precio de gallina enferma a los pequeños productores de banano. ¿Quién? El señor Noboa. Entonces te coge, acaparó todo eso y te manda, si es posible, a todas las partes del mundo. Entonces, más Ecuador en el mundo. Ah, pero de los empresarios. Y así podríamos armar, es decir, para los exportadores. Ya. Y en ese mismo, si mientras aquí te quiebra todos los pequeños y medianos producción, y en este caso cualquier otro trabajo, lo que va es más ecuatorianos en migración. Recuerde que Lazo ya dijo que es preferible que no regresen los ecuatorianos de afuera. Sería entonces beneficio para los exportadores, pero perjuicio para el pueblo. Así en rápido. Ahora, y más mundo en el Ecuador, de igual manera. ¿Beneficio para quién? Para los importadores, porque vendrían las grandes empresas transnacionales, ellos acá, por eso que están queriendo comprar el Banco Pacífico. Sí, así sería. Y perjuicio para la gran mayoría, para el pueblo ecuatoriano en este caso. Vea, más Ecuador en el mundo. Digo, más mundo en el Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando con hermanos venezolanos? Aquí en el Ecuador nos han invadido empleo, nos han invadido a los pequeños comerciantes ambulantes. Entonces, que quede bien claro, más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, sí, pero para el beneficio de quién y para perjuicio de quién, nada más. Gracias. A continuación, el compañero Rubén Flores. A ver. Se ve. Digamos, con el respeto a todos ustedes y a todas ustedes, voy a tomarme solo 5 minutos para poder entender, digamos, todo lo que ustedes han planteado y articular realmente sobre qué debemos trabajar en realidad. El conocer todos los temas del comercio exterior es complejo. Digamos, lo primero que hay que leer es todo el libro gordo de la OMC como base, porque esa es la base de la política comercial. Y el segundo elemento que hay que leer es el acuerdo firmado con la Unión Europea a finales de la presidencia de Rafael Correa. Esos dos elementos son el marco y el piso para las negociaciones comerciales. Y eso hay que tener bien clarito, ¿sí? Porque ahí está realmente el piso con el que el gobierno del presidente Lazo enfrentará esta agenda de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Segundo elemento, si queremos enfrentar eso, están planteando 10 tratados de libre comercio, 10, en los próximos años del gobierno de Lazo. Para que tengan una idea, digamos, fundamental la estrategia de México y Chile. Chile ya ha firmado, México en negociación, básicamente porque ahí está la estrategia de la entrada a todo el tratado de la Cuenca del Pacífico. Básicamente la condición es que el Ecuador tenga los tratados de libre comercio con 2 de sus miembros. México y Chile son los escogidos por el Ecuador. Segundo elemento es la negociación con Estados Unidos, pero se dieron con la muela, no con la muela realmente, en la garganta, incrustada, porque finalmente los Estados Unidos les dijeron, ¿quieren negociar con nosotros? Correcto, estas son las condiciones. Y son condiciones vinculadas con el tema de la sostenibilidad ambiental, son condiciones con el tema de la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica. Sorprendidos los negociadores ecuatorianos por el pedido de los norteamericanos. Y es lo mismo que están pidiendo y que han pedido los europeos. Las 3
elementos de la sostenibilidad como elemento fundamental para discutir. ¿Sí? Y eso lo que implica es básicamente más costos de transacción para nuestra producción. Porque lo que nos van a pedir en los próximos años es una certificación de sostenibilidad. Y ustedes saben, para aquellos compañeros que se han metido en cacao a exportar, lo que significa el certificado de buenas prácticas agrícolas, los certificados de buenas prácticas agroecológicas. Bueno, todo eso son costos. El tema es quién va a asumir. ¿Sí? Y por eso me parece que, digamos, una cosa es el arancel y el acceso a mercado, y otra cosa es toda la normativa, propiedad intelectual, origen, desempeño de territorios, el tema ambiental, el tema de inversiones, el tema de compras públicas. Los nuevos acuerdos son todo eso. Los ajustes vienen por ahí. Y la implementación es lo más difícil. Entonces, 4 recomendaciones para concentrarse, para enfrentar esto. La primera, institucionalidad. Necesitamos nueva institucionalidad con relación a la visión del sector agropecuario. Los ministerios de agricultura que hoy día tiene la región ya no nos sirven en el sentido de justamente entrar a atacar estos desafíos. El tema ambiental, tienes que interactuar con el Ministerio del Ambiente. El tema social, tienes que interactuar con el Ministerio de Inclusión Social. El tema económico, si es que te paran balón, tienes que articular con el Ministerio de Economía. Entonces, hay una necesidad de una nueva institucionalidad, porque además el enfoque de la nueva institucionalidad tiene que ser la transformación de los sistemas productivos. ¿Y qué entendemos por transformación? ¿Ah? Nueva tecnología, pero también rescate de la tradición que tenemos, porque digamos, la agricultura familiar campesina tiene una riqueza, y es que tiene una tecnología propia, ancestral, sana, amigable, pero necesitamos consolidar. Entonces, esta transformación de los sistemas alimentarios requiere que entendamos que hay sistemas como el de la agricultura familiar campesina que requiere un tratamiento, y hay sistemas como el agronegocio del banano, del brócoli, de las flores, que requieren otro tratamiento. Pero finalmente, eso es lo que sostiene al Ecuador y a América Latina como productora de alimentos. Porque la característica de América Latina y del Ecuador es que somos abastecedores y los primeros abastecedores del mundo de alimentos. Y eso no va a cambiar. Y aquí lo que hay que tener cuidados es con la reprimarización. Todos los acuerdos de libre comercio firmados por el Ecuador, hasta el momento, consolidan la reprimarización. Es decir, no nos permiten capturar el valor agregado en territorio. Y resulta que el valor agregado se llevan afuera. El brócoli se va fresco o congelado y en Miami lo mezclan. Y lo mezclan con la alberja china, con la zanahoria del Salvador, y eso nos venden como producto americano, a través del origen. Las vaquitas de Canadá pasan a los Estados Unidos, les dan el corte, y solo por el proceso del corte les declaran origen a esa carne americana, cuando todo el trabajo lo hizo el canadiense. ¿Ok? Entonces, el primer elemento, institucionalidad, hay que cambiar. Segundo elemento que me parece importantísimo trabajarlo y trabajarlo bien es el tema de entender que esta institucionalidad debe tener servicios financieros y servicios no financieros articulados. ¿No es cierto? Porque la gente necesita no solo crédito, necesita seguro, necesita una serie de productos financieros que le permitan trabajar. Y necesita capacitación, asistencia técnica, asociatividad, comercialización, normas de calidad, legalización de tierras, agua, riego, tecnificación de riego. Todo eso son servicios no financieros. La política pública de esta institucionalidad tiene que garantizar esto, incluido algo que es el desafío mayor y que podemos hacer un buen negocio,
si lo pensamos bien, que son los servicios ambientales. Porque resulta que ahora nosotros como América Latina contaminamos del 2% al mundo, mientras que los países desarrollados contaminan el 98% y nos quieren hacer pagar la cuenta del cambio climático. Y somos los más vulnerables al tema del cambio climático. Entonces, la manera de hacer eso es que nos paguen por lo que hemos hecho, por lo que cuidamos y por nuestra biodiversidad. A eso me refiero como elemento central. Eso es el ejercicio de la política de servicios financieros como tal. El tercer elemento es, y me quedo aquí porque en esto hay que poner una alerta. Si hay algo que trabajar todo el año que viene y todo lo que queda de estos meses, de estos días de este mes, es qué va a pasar cuando se unan la CFN con el Ban Ecuador. Cuidado con eso. La CFN, el fondeo de la CFN eran los préstamos de los multilaterales. Para eso necesitabas cupo y autorización del Ministerio de Finanzas. La riqueza del Ban Ecuador es que logramos consolidar un proceso de capitalización a través del aporte de los ahorros de la gente, recursos de nuestra gente. En algún momento cuando estuvimos ahí logramos fondear lo que necesitábamos, cerca de 100 millones de dólares mensuales. Bueno, si unen la CFN con el Ban Ecuador, ya saben a dónde va a ir la plata. ¿Sí? Entonces, cuidado. Y el tercer elemento dentro de esto que es clave, entonces aquí hay lo que hay que trabajar, CFN, Ban Ecuador, ¿y qué significa eso? Y lo otro es que la banca privada ya tiene más de 30,000 CNBs trabajando en todo el territorio. ¿Qué son los CNBs? Los corresponsales no bancarios, para los que conocen, el Banco del Barrio, mi vecino, ¿sí? Esos son 30,000 en todo el territorio. ¿Qué va a pasar con las cooperativas? ¿Qué va a pasar con las cajas comunales? Ya, bueno. Sí, no te preocupes, es otra discusión. Y no podemos generalizar. Hay cooperativas y cooperativas, compañeros. ¿Sí? ¿Cuántas de las 3,000 conoces? Ok, listo. Hay 3,000, compañeros. ¿Sí? ¿Ok? Entonces me parece que es importante entender esto. No pierdas el foco. ¿Sí? Porque aquí atrás de esto está el terminar con la ley de la EPS. Algo que nos costó mucho consolidar. Cuidado, abierto con mucha claridad. Tercer elemento. Algo que decían los compañeros. Y me parece bien lo del grupo 3. Pero cuidado. Tenemos que orientar nuestra producción al mercado. Pero ojo, hay que entender el mercado. No como el mercado de la mano invisible. No, ese no. ¿Sí? Pero hay en términos reales un mercado. Y hay que entender cómo funciona ese mercado. Y si queremos exportar quinoa, ya lo estamos haciendo, hay que entender el mercado de quinoa. Y no es tan sencillo. Si queremos exportar, digamos, mishki, hay que conocer el proceso del mishki y el mercado del mishki. No es nomás de decir voy a exportar. Hay que prepararnos para eso. Y esto es justamente los servicios no financieros. Hay que prepararnos para acceder al mercado. ¿Sí? Entonces, tercer elemento es orientación inteligente hacia el mercado. El cuarto elemento que debemos concentrarnos tiene que ver con los precios de sustentación. Y aquí les quiero ver. El plan de gobierno de Lazo es de eliminación de los precios de sustentación. Tengan bien clarísimo eso. Ese es el mandato. ¿Sí? ¿Cuándo? Ya veremos.
nosotros les planteamos un proceso de graduación para el ejercicio de los precios de sustentación. Y es ese proteccionismo inteligente que acabaron de escuchar. Hay que saber cómo proteger nuestros sectores sensibles. ¿Qué vamos a hacer cuando los maiceros que pusieron el ejemplo, que tienen un precio puesto en Ecuador de $9, reciban eso? Y no los 21, o los 14, o los 16 que han recibido. Pero al final, ¿quién tiene ese maíz? No son nuestros agricultores, son los comerciantes. Ellos son los que están jugando con eso. Entonces, me parece que ahí es importante entender esto. Y los precios de sustentación requieren un esfuerzo serio de ponernos a pensar y de trabajar. Nosotros les planteamos un mecanismo de franjas, entendido cómo se va a estabilizar el precio. Y dimos un golpe fuerte en el ejercicio del maíz y del arroz. Pero la idea de eso era irnos fondeando en los años para garantizar que el trabajo que necesitamos hacer, porque podemos producir mejor arroz y podemos producir mejor maíz. Y no necesitamos importar. ¿Sí? Increíble que sea el compañero César Herrera el que haya firmado un permiso de importación de 150,000. No de 80,000, eso es mentira. 150,000 es el permiso de importación. Toneladas métricas. Pero los industriales tienen 600,000. Tú sabes cómo es eso. ¿Ya? Entonces, ese es el otro elemento dentro de los servicios no financieros. ¿Cuál es el dato real? ¿Cómo defines? Cuando nosotros estábamos en el ministerio nos pedían 300,000 toneladas. ¿Cuántas les dimos? ¿Se acuerdan cuántas les dimos? ¿Y cómo logramos la negociación? ¿Y cómo prostituyeron nuestra negociación? No les aceptamos una peseta para que hagan el ejercicio de la bolsa y los acuerdos de trazabilidad del maíz. Y como no lograron, lo prostituyeron. No aceptamos $1 de las casas comerciales para hacer ese evento. Antes ellas financiaban el evento. ¿De qué estamos hablando, compañeros? Entonces me parece que es importante entender esto. Aquí hay que trabajar y ya, porque ya se viene la cosecha del maíz, ya se viene la siembra y la cosecha. Cuando los compañeros vayan a sembrar maíz y arroz, se van a encontrar con la urea de $50. Con eso se van a encontrar. Con un 10-30-10 de $62. Con eso se van a encontrar. ¿Sí? Y ahí, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, me parece que este es el cuarto elemento que hay que... No hay que mitificar los precios de sustentación. Pero tampoco hay que prostituirlos. Porque no es clientelismo político. El clientelismo político mata esfuerzos serios de trabajo. Entonces, discutamos de a de veras, compañeros, y bien. Con cuentas, no con cuentos. ¿Sí? Y definamos con claridad de qué estamos hablando. Entonces, el cuarto elemento que hay que trabajar durísimo es el tema de los precios de sustentación. Y el quinto elemento, hagamos respetar nuestra Constitución. Nuestra Constitución habla de soberanía alimentaria, no habla de seguridad alimentaria. Chile, el país campeón del neoliberalismo, en la pandemia, se puso a pensar el ministro en la necesidad de trabajar la soberanía alimentaria. Europa, todo el tiempo después de la pandemia, a pensar en la soberanía alimentaria. ¿Sí? El Ecuador tiene la ventaja de que tiene un mandato constitucional. Entonces defendámosle, compañero, porque nos van a hacer pedazos si es que no lo defendemos. Y es nuestra Constitución. Esos son, digamos, los elementos que me parecen relevantes colocar en la agenda. Y son temas que hay que trabajar largo. Podríamos hablar de 100,000 temas más, pero si no nos aprendemos a concentrar y vamos como los chinos, piedra a piedra, pasando el río, paso a paso. Ellos no dieron el salto.
de la una orilla a la otra. Ellos fueron paso a paso. ¿Sí? Lo que ahora quieren con más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador es dar el salto de la una orilla a la otra y caigan los que caigan en el río. ¿Quiénes van a tener la capacidad de saltar? ¿Ah? El compañero diría los que tienen resortes. ¿No es cierto? ¿Y quiénes son los resortes? El capital, el trabajo. ¿Sí? Entonces, quiero que quede bien claro eso. Dale. Fortalecer la economía popular y solidaria, que es una nueva alternativa que surge inclusive desde los pueblos. Compañero, eso para mí es de cajón. ¿Por qué no ponemos eso de cajón? Lo podemos poner. Para mí la agricultura familiar campesina es el elemento central de la economía popular solidaria en lo rural. Si para mí está ya internalizado. Pero si quieres ponerlo con gusto, fortalecer la economía. Porque es una alternativa al neoliberalismo y socialismo y capitalismo. Sí, pero construyéndoles nosotros, compañeros. Compa, ahí hay una propuesta de proyecto de ley para fortalecer la economía familiar campesina. Es impulsada por un asambleísta manabita. Y ahí la organización entendemos que... Esto tiene que estar. Claro, así es. O sea, tiene que estar. Tienes que ponerle Cusqui en el presupuesto. Con esto termino. En enero hay que pedirle cuentas al presidente sobre los 1.000 millones al 1% para los campesinos. ¿Sí? Yo hago una pamba mesa a mi nombre, si eso se cumple. ¿Ok? Simple y llanamente no se va a cumplir. Vean el presupuesto del Estado. Y en el presupuesto del Estado vean si es que hay un fondo de 800 millones para subsidio a crédito. Si no hay 800 millones en el presupuesto, en el que aprobaron y que va a pasar también como pasó, si no hay eso, ese programa no va a haber. Y lean bien el decreto. El decreto es como los exhortos de la Asamblea al presidente. El presidente aprendió exacto, aprendió muy bien. Exhortó a la Junta Bancaria a que busque cómo hacer el mecanismo de colocar el crédito al 1%. ¿Ok? Entonces, solo les pido, por favor, concentremos, porque si hablamos de todo, nos van a comer a toditos. Si no concentramos en un tema o dos temas bien clarito, bien estudiadito, bien argumentadito, nos van a comer a todos. Si no, pregúntenle a la clase media después de la ley de tributación. El tema de la clase media a la ley de tributación es un tema de darle a la clase media que realmente políticamente puede pensar, puede ser crítica, puede ser, digamos, reflexiva. ¿Sí? Ya nos dio el regalito ayer de los $25 del salario. ¿Sí? ¿Ok? Yo sé, pero políticamente lo que te estoy diciendo es lo que alguien dijo. Ya les dejó felices a los futes. ¿Y qué pasa con los indígenas? ¿Y qué pasa con los campesinos? Bien. Yo solo quería hacer como a modo de información de todo el tema que está hablando el compañero Rubén. El presidente estaba en proceso de liquidación la aseguradora Sucre. Y el viernes pasado, el viernes 3, le hicieron un proceso de liquidación forzosa a tal punto de que quitaron en este momento ya el subsidio a las pólizas del seguro agrícola. Exactamente. Porque él es lo que parece que, o sea, lo que él primero dijo es vamos a darle un subsidio al arroz y al maíz de 250. Pero también tendría la aseguradora Sucre que estaba dando el subsidio a la póliza del seguro agrícola.
En este momento eliminó, y para poderlo eliminar jurídicamente, lo que hizo fue hacer el proceso de liquidación forzosa y nos dejó fuera de eso. Ahora, la demanda nacional en toneladas de maíz, supuestamente hace algunos años cuando estaba trabajando Rubén en el ministerio, ¿hasta cuánto llegaba, por ejemplo, la demanda de todas las industrias que necesitaban el maíz? Entonces, de la producción, hemos producido mucho más de 1.700.000 toneladas. Y las industrias avícolas están diciendo que ellos necesitan 600.000 porque en el país no existe la producción nacional de maíz. Necesitan maíz barato. Sí, necesitan maíz barato porque según lo que ellos alegan en el documento que le mandan al ministro es diciendo que los comerciantes o que los campesinos tenemos el maíz guardado en bodega y que le estamos vendiendo mucho más caro que el precio de sustentación. Y como lo decía Rubén, el maíz no está en manos de nosotros, el maíz está en aquellos comerciantes que tienen la capacidad de silaje que nosotros no tenemos. Entonces ahí es un juego que pareciera que es una cosa monstruosa que cada día, si nosotros no vemos, nos están ahorcando, como dicen, nos están matando. Por eso les puse el video de, digamos, el libre comercio es mentira. Porque los 1.000 millones al 1% también es mentira. Pero es narrativa. Una pregunta desde los compañeros y compañeras que nos están siguiendo vía Zoom. Dice, ¿cómo va a afectar la crisis energética y de logística al sector agropecuario nacional y cómo esto afecta de manera directa a la AFC? Buena pregunta, pero tenemos para largo, lamentablemente. Uno, la crisis de logística va a estar durante todo el próximo año y es el tema de los puertos. Recuerden, por favor, que de los 10 puertos más importantes, los chinos tienen controlados 7. Primer elemento. Segundo elemento. Tomen en cuenta que China en la pandemia se constituyó en el mayor comprador de reservas alimentarias. ¿Sí? Tercer elemento. Vean el arreglo entre China y Estados Unidos para matar la OMC con el tema de la solución de controversias en comercio exterior. Cuarto elemento. Hay que prepararnos para garantizar que logísticamente nos den los cupos que necesitamos como agricultura familiar campesina, aquellos que tienen la posibilidad de exportar. Y aquellos que tienen la posibilidad de importar, cuidado, porque son productos que van a venir más caros. ¿Ok? Entonces, eso, el segundo componente era... A ver, repito la pregunta. Es, ¿cómo va a afectar la crisis energética y de logística al sector agropecuario nacional? Y cómo esto afecta de manera directa a la AFC. Y ese es un tema con el que trabajamos también. Y quisiera que recojan el decreto que preparamos nosotros por el tema de los insumos. Vuelvan a recoger ese decreto que preparamos y que lo tapiñaron y que lo escondieron y que fue la razón fundamental de la caída. ¿No es cierto? No era la pendejada del tema del ministerio y el pago del ministerio. Ese fue el show político. Y a eso jugamos y nos enfrentamos. ¿Sí? Atrás estaban los intereses de haberle sacado a Agripac del concurso del ejercicio de los kits por mantener un producto que tenía 1.600% de margen. Y le dijimos, los márgenes promedios que podemos negociar es del 30 al 45%, dependiendo de estos elementos. ¿Sí? ¿Ok? Eso es lo que hay que trabajar, porque los precios de la URI están por ahí, van a estar por encima, pero no es por ahí por donde tenemos que ir. Lo que nos están demandando es productos sustentables. Requerimos recoger todo lo bio. Y me voy corriendo porque me voy a sentar justamente con una persona que está innovando en lo bio y que necesita apoyo porque también estas grandes empresas se lo quieren comer. ¿Ok? Entonces, simple y llanamente, ese poder es inmenso. Hagan los números de cuánto importamos y cuál es el negocio y ahí se darán cuenta. Nos tomamos otro día. Gracias. Un abrazo. Agradecemos la presencia del compañero Rubén Flores en su charla referente a la gran mentira de la libertad de comercio.
Agradecemos a las y los participantes a este Zoom por haber acompañado. Gracias.